esta noche, ¿verdad? Dios ha tocado su corazón y el Señor me ha dado esta palabra para ustedes en esta noche. Y la palabra que Dios me ha dado es una advertencia. Y el tema de esta noche es cuidado con la fascinación. ¿Sabe lo que es la fascinación? Es algo que nos seduce, es algo que nos encanta, es algo que nos atrae, ¿verdad? Y somos fascinados hacia esas cosas, y cuando nosotros nos fascinamos con una cosa, pues no podemos ver más allá de lo que es nuestra fascinación. ¿Sí me hago entender? Y cuando somos fascinados con ciertas cosas, ya ni siquiera queremos ver al Señor. Amén, porque hay cosas que vienen a ser como más importante por cuanto trae cierta satisfacción en nuestras vidas, porque nos fascina. Y fascina quiere decir que ya lo que te atrae, lo que te impide ver el rostro de tu Señor es porque te ha seducido, te ha encantado. Amén. Entonces nuestros corazones, dice la palabra, tienen que ser guardados y irreprensibles para el Señor. Amén. Pero cuando algo nos fascina, tenemos la tendencia de cambiar al Señor por lo que nos fascina. Y cuando somos reprendidos por lo que nos fascina, como que nos molesta. Como que, ¿qué es lo que me viene a decir esto? ¿Por qué ahora me viene a decir eso a mí? ¿Por qué esa palabra viene a confrontarme, como a quitarme de mi lugar de fascinación? Amén. Porque son muchas las cosas que pueden fascinar al hombre. Son muchas las cosas. Cualquier cosa que sea, que atrae tu corazón, que seduce tu corazón, te fascina. Amén. Hay personas que son fascinadas con sentarse en un sofá y ver televisión todo el tiempo, y eso le fascina. El día entero puede pasar una persona sentado, y en inglés le llaman couch potato, ¿verdad? Batata de sofá. Porque lo único que hacen en televisión y comen televisión, ¿verdad? Y engordan. Sí, porque como el cuerpo no se ejercita y todo lo que se come no se quema, entonces la persona tiende a alcanzar una gordura a veces que le hace difícil poder caminar. Y eso nos pasa cuando nosotros somos fascinados con ciertas cosas que ya no podemos caminar en los caminos del Señor porque nos hemos engordado con lo que nos fascina. Entonces, cuidado con la fascinación. El Señor nos pide que en su palabra, que Él tiene que ser primero en nuestras vidas. ¿A quién le sirve de que el Señor sea primero? ¿A quién le conviene eso? ¿Al Señor? A nosotros nos conviene de que Él sea primero. Por ahí me están tirando fotos. Amén. A nosotros nos conviene. Nosotros somos los que vamos a sacar provecho de tener al Señor en primer lugar en nuestras vidas. Amén. Por lo tanto, tenemos que tener cuidado con la fascinación. Si vamos en el libro de Gálatas, en el capítulo 3, vemos allí en el versículo 1 en adelante, donde el apóstol Pablo está advirtiendo, no advirtiendo, sino reclamando a los de Gálatas acerca de esas cosas. Preguntándole, cuestionándole, ¿cómo fue que llegó eso a tu vida, Gálatas? Amén. Entonces vamos al libro de Gálatas allí, en el capítulo 3, y leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dice: oh Gálatas, insensatos, ¿quién os fascinó para no obedecer a la verdad?
A vosotros ante cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente entre vosotros como crucificado. Eso solo quiero saber de vosotros. ¿Recibiste el Espíritu por la obra de la ley o por el oír con fe? ¿Tan necios sois? Habiendo comenzado por el Espíritu, ahora vais a acabar por la carne. Tantas cosas habéis padecido en vano, si es que realmente fue en vano. Padre Santo, te damos gracias, Señor, por tu palabra. Seas tú, Señor, hablando a nuestras vidas, a nuestros corazones, no con la intención, Señor, de regañarnos o de condenarnos, sino de corregirnos, Padre Santo, para que nos vaya bien en nuestra vida y en nuestro caminar contigo. Permita, Señor, que como a hijos recibamos, Señor, la corrección. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Cuando el apóstol Pablo estaba haciendo énfasis a esta situación para con los de Gálatas, él explicó que esa fascinación lo que causaba era que los separaba de la verdad. Era que le impedía obedecer a la verdad. Cuando nosotros somos fascinados a una cosa, ya no queremos saber de la verdad. Yo sé que no voy a escuchar un amén a eso. Lo dejo pensando. Porque ¿qué sucede? Uno dice, no, pero, ¿sabe? A mí el Señor me dio libre albedrío. El Señor dio libre albedrío, pero no te lo dio a ti. Puso para que nosotros podamos escoger. Amén. Pero después que el sacrificio de Jesús fue hecho, yo considero que ya no hay un libre albedrío. Porque hubo un sacrificio que se hizo. Jesús pagó un precio en la cruz, donde vino a redimirte, donde vino a salvarte. Él vino a salvarte. Después de haber pagado ese precio, ya no hay libre albedrío. Porque cualquier cosa que tú escoges fuera de eso, te condena. Porque Cristo es nuestra salvación. Cualquier otro mensaje que nos apunta hacia Cristo no es para salvación. No quiere decir, mira, mis amados hermanos, en un mensaje se puede hablar de Cristo, desde el comienzo del mensaje hasta el final del mensaje. Pero si el mensaje no apunta hacia Cristo, es un mensaje de fascinación. ¿Me hago entender? Hablar de Cristo no es suficiente. Apuntar sobre Cristo hacia la cruz es lo que necesitamos todos. Amén. Porque si yo hablo de Cristo y pronuncio su nombre en medio del mensaje y luego empieza a exaltar otra cosa que no es Cristo, entonces eso se llama fascinación. Por lo tanto, es necesario que el mensaje te redarguye y te apunte tu vida hacia la cruz, donde te dice: crucifica tu carne, crucifica tu carne, crucifica tu carne. De pronto, ¿sabe por qué a veces ese tipo de mensaje tal vez no nos gusta o no nos atrae o no nos pone feliz? Porque todavía tenemos muchas cosas que queremos guardar. De pronto nos molesta escucharlo. Y cuando tú sientes la molestia, ¿sabes lo que tú tienes que decirte? Yo necesito más de Cristo. Cuando sientes que un mensaje que te dirige, que te lleva a la cruz, te molesta, sepa que es porque tú necesitas más de Cristo.
sepa que porque otra cosa te está fascinando. Entonces, la fascinación no es desde ahora. La fascinación es desde en el tiempo de Jesucristo. La fascinación puede ser interpretada de diferente manera. Puede llamarse encanto, puede llamarse levadura. La levadura de los fariseos. Aún Herodes tenía una levadura, ¿verdad? Todo aquel que no quiera que tú veas a Cristo, todo aquel que no quiera que tú veas a Cristo, te va a fascinar. Amén. Entonces, ese mensaje que yo le estoy diciendo hoy es que nosotros tenemos que tener cuidado con la fascinación. Amén. En una ocasión, el Señor Jesucristo reunido con sus discípulos, y ahí estaban los fariseos, ¿verdad? Y cuando Jesús estaba hablando la verdad, porque es lo único que hablaba él, era la verdad, pero ¿sabe quién se molestaba cada vez que Jesús hablaba la verdad? Los discípulos. ¿Eran los discípulos? ¿Quién eran? Los fariseos. Los discípulos se gozaban de la verdad. Los fariseos se molestaban de la verdad. Entonces, cuando una persona se siente molestada por la verdad, redarguida por la verdad, no resista a la verdad. Porque al fin y al cabo, la verdad tendrá la última palabra. Mateo 15, del día en adelante, dice: llamando así a la multitud, les dijo: oíd y entended. No lo que entra en la boca contamina al hombre, mas lo que sale de la boca, eso contamina al hombre. Entonces, acercándose sus discípulos, le dijeron: ¿sabes que los fariseos se ofendieron cuando oyeron esas palabras? Hay una palabra que Dios va a poner a tu boca que tú no vas a querer predicarla, pero es necesario predicarla. Porque es mejor que el hombre sea ofendido, que se moleste, que se enoje, que Dios se enoje contigo. Porque Dios nos va a demandar por la vida de cada uno. Amén. Entonces, cuando una persona siente molestia contra la verdad, la persona tiene que decir: corazón de fariseo, fuera en el nombre de Jesús. Pero respondiendo él en el 13, dijo: toda planta que no plantó mi Padre Celestial se la ha desarraigado. Y luego dice: déjadlos. Mira, a veces tengo hermanos que dicen: mira, ese hermano se molestó y no ha vuelto más a la iglesia. Fue arrancado. Y dice la palabra: déjadlos. Déjadlos. Déjalo quietecito. Ah, no, pero pastor, la palabra dice que hay que dejar los 99 para ir a Israel de la perdida. ¿Ah? Sí, eso dice la palabra. Pero está diciendo oveja. Habla de oveja. La oveja es sumisa, es obediente. No pega con el cuerno. Habla de oveja. Nosotros tenemos que aprender a reconocer lo que son ovejas. La oveja está dispuesta a ser llevado. El cabrito no. Cuando tú buscas el cabrito, está montado en los montes, ahí en las rocas, así saltando, brincando. No, pero porque hay cosas que le fascinan a los cabritos.
pero la oveja lo único que sigue a su pastor. Amén. Dice, déjalos. Son ciegos, guías de ciegos. Y si el ciego guiare al ciego, ambos caerán en el hoyo. Dice, déjalos. Después que el Señor arranca una planta que Él no plantó, ¿qué buscamos nosotros a quererlo volver a replantar? Si el Señor lo arrancó, Él lo arrancó. Fue Él que lo arrancó. ¿Qué buscamos nosotros? Quererlo replantar. Después, cuando empezamos a comer de ese fruto, porque lo que existe volver a replantar, tiene que aguantar el sabor del fruto, por más agria que sea, por más amarga que sea, tiene que aguantarlo. Amén. Por lo tanto, no son todas las cosas, todas las situaciones que se dirige a este versículo de la Biblia donde la palabra del Señor nos manda a buscar la oveja perdida. Amén. El mismo Señor Jesucristo dice, estaban con nosotros. Ya no están con nosotros porque no eran de nosotros. Amén. Porque cuando la persona es fascinada por una cosa, es porque ya su corazón no había optado por el Señor. Quería tener una experiencia, quería tal vez saciar una curiosidad, pero no estaba dispuesto a entregarlo todo para el Señor. Amén. Lo que entreguen todo al Señor se le ve, se le nota a la distancia que son personas que nada más quieren vivir y respirar por el Señor. Amén. Entonces, respondiendo Pedro y dijo, explícanos esa parábola. Jesús dijo, también vosotros sois sin entendimiento. ¿No entendéis que todo lo que entra en la boca va al vientre y es echado en la letrina? Pero lo que sale de la boca, por eso que tenemos que tener cuidado. Cuando de nuestra boca sale algo que no es el momento donde debemos de escudriñar nuestro corazón. Amén. Cuando decimos algo que no es necesario que escudriñamos nuestros corazones para saber por qué eso salió de mi boca. Porque dice Pablo, lo que sale de la boca del corazón sale. Y eso contamina al hombre. Porque ¿qué es lo que sale del corazón? En el 19. Del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias, cosas que fascinan al hombre. Si tomamos un ejemplo con el agua, ahora que me traen un poquito de agua, quiero tomar el ejemplo. El que creó el agua fue Dios. Y el agua es suficiente para reanimarte, para quitarte la sed, para revivirte, para ¿cómo se dice? Rehidratarte. Sirve para todo lo que supuestamente la Coca-Cola o las otras bebidas te presentan que pueden hacer. Pero como confiamos más en lo que dice el comercial, ya el agua no tiene efecto. Si no es una Coca-Cola que nos bebemos, sentimos que como que no estamos satisfechos. ¿Verdad? Cuando el agua tiene mejor atributos que todas esas cosas. Entonces, cuando somos fascinados por las sodas, por las
bebidas estas inventadas por el hombre, ya no queremos saber del agua. Yo conozco personas que no beben agua porque son fascinados más con las cosas que le presentaron en un comercial, le fascinaron con esa cosa, con ese comercial, wow. Y entonces lo probó y le sabió exactamente como lo mostró el comercial, pero no es que sabe bueno. Pero como el comercial te muestra un deleite, una satisfacción, un regocijo, entonces cuando se lo toma siente lo mismo. ¿De dónde tú conociste ese sabor antes? Entonces es lo mismo que quieren hacer con el Señor Jesucristo. Quieren ofrecerte muchas cosas y opacar al Señor. Quieren ofrecerte muchas bebidas y opacar el agua que es más saludable para tu vida. Gloria a Dios. Entonces, cuando entendemos esto, entendemos que realmente lo que necesito es lo que Dios se propuso para mi vida. Amén. Si Él envió al Señor Jesucristo, eso tiene que ser suficiente para mí. Porque si el Señor no es suficiente para mí, mi corazón va a ser seducido, mi corazón va a ser fascinado, va a ser encantado por otras cosas que pueden denigrarme como un hombre de Dios, a malos pensamientos, a homicidios, a adulterios, a fornicaciones, a hurtos y a falso testimonio y aún a blasfemias. Amén. Y cuando la palabra nos habla de que lo que sale de la boca, que sale del corazón, eso contamina al hombre, no quiere decir que solamente al que lo dice, sino también al que lo oye. Amén. Porque si tomas por hecho lo que dice un corazón corrupto y lo tomas por hecho, entonces también eres contaminado. ¿Cómo piensas? ¿Cómo podemos pensar que dos personas se pueden poner de acuerdo? No fue después de haber conversado acerca de, ok, vamos a tal casa, vamos a robar y vamos a sentarnos, vamos a probar la droga, y se ponen de acuerdo y uno se contamina al otro. La conversación. Dice que las malas conversaciones corrompen la buena costumbre. Amén. Entonces, nosotros tenemos que tener cuidado a lo que escuchamos, a lo que miramos, a lo que puede seducir nuestros corazones. Nuestros corazones tienen que ser para Dios y para Dios solamente. Amén. El enemigo tiene el arte de seducirnos por el pensamiento cuando no puede hablarnos también. Poner pensamientos en nuestras cabezas, y cuando a veces los pensamientos que vienen a nuestra cabeza y nosotros se los atribuimos a Dios, y Dios me habló, y cuando expresa lo que Dios te habló, ni siquiera hay una palabra bíblica que lo respalda, entonces Dios no te habló. Hay que investigar a ver cuál fue el hablador. Amén. De Dios. Hay uno que anda como león rugiente, buscando a quien devorar. Y a veces tiene cuidado con lo que viene a poner en nuestros corazones. Hay una canción que dice: cuidaré mis ojos, cuidaré mis manos, cuidaré de todo lo malo, de todo lo que nos fascina. Amén. Tenemos que tener cuidado. Dice, estas cosas en el 20 son las que contaminan al hombre, pero el comer con las manos sin lavar no contamina al hombre. Amén. Aleluya. Pero eso es para hombre de Dios.
Si un hombre impío come con la mano sucia, se contamina, se enferma. Pero el hombre de Dios sabe que tiene que darle gracias a Dios por el alimento y Dios entonces lo santifica con nuestra acción de gracia. Amén. Pero el hombre impío come con la mano vacía al hospital. Y el hombre de Dios, como da gracias, Señor, por el alimento, Dios lo santifica. Aleluya. Vámonos al 2 de Pedro. Como no viene otra iglesia después de nosotros, tenemos toda la noche hasta la medianoche para predicar, ¿verdad? En la mañana tenemos que cortarlo un poquito porque viene pero esta noche tenemos hasta mañana. Amén. 2 de Pedro, capítulo 2, versículo 1. Dice, pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros que introducirán encubiertamente herejías destructoras y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí destrucción repentina. Entonces, espérate, no lo quité todavía. Cuando habla de esos profetas que estarán, no dice que estarán por ahí. Dice que estarán, ¿dónde? Entre vosotros. Y dice que van a introducir encubiertamente, sutilmente, sin que te des cuenta, así, de poquito a poquito, herejías destructoras. Y aún, dice, negarán al Señor que lo rescató. ¿Sabe cuando a veces nosotros negamos al Señor? Sin que nos demos cuenta que lo estamos haciendo. Por eso que tenemos cuidado. Tenemos que tener cuidado con la cosa que repetimos. Cuando nosotros empezamos a manifestar un poder como si fuera de nosotros. Cuando empezamos a decir cosas que el Señor nunca dijo. Cuando empezamos a practicar cierta cosa, ¿verdad? Que hemos aprendido porque lo vimos bonito y nos fascinó y nos movió la emoción. Entonces, como nuestra emoción fue tocado, de pronto lloramos y saltamos y gritamos, pero era pura emoción. Entonces, como me hizo cosquilla ese día, pues fue el Señor. Y hay muchas cosas que el hombre se ha inventado, son multitudes de cosas que los hombres se han inventado para apartar el corazón del hombre del Señor. Entonces es el momento donde uno tiene que decir, tengo que empezar a analizar todas las cosas. Tengo que empezar a escudriñar todas las cosas. Tengo que empezar a meditar sobre todas las cosas. Tengo que poner mis emociones a un lado y entrar en la verdad, porque la fascinación lo que busca es separarte de la verdad. Por lo tanto, si quieres permanecer en la verdad, permanece en la palabra de Dios. Y dice, y muchos, en el segundo, seguirán sus disoluciones por causa de los cuales el camino de la verdad es blasfemado, será blasfemado. El camino de la verdad. Dice, por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Sobre los tales ya de largo tiempo la condenación no se tarda y su perdición no se duerme. Porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados al juicio, y si no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé pregonero de justicia con otras 7 personas, atrayendo el diluvio sobre el mundo de los impíos.
Y si condenó por destrucción a las ciudades de Sodoma y de Gomorra, reduciéndolas en ceniza a ceniza y poniéndolas de ejemplo a los que habían de vivir impíamente. Y libró al justo Lot, abrumado por la nefanda conducta de los malvados. Porque este justo que moraba entre ellos afligía cada día su alma justa, viendo y oyendo los hechos inicuos de ellos. ¿Sabe que Lot veía todas esas cosas todos los días? Pero ninguna de esas cosas lo fascinó. Imagínate lo que Lot pudiera ver en este tiempo en Sodoma y Gomorra. Lo que hoy está sucediendo en el mundo, lo que hoy se está enseñando en todos los canales de televisión y que ya están siendo ley en medio nuestro. Lot estaba en medio de esas cosas y no se dejó fascinar de ninguno. Por eso el Señor ahí en su palabra lo declara como justo. El justo Lot. Amén. Pero cuando entendemos eso, entendemos que no es por la injusticia que nosotros no podemos cumplir con la voluntad de Dios, es por la concupiscencia que hay en nuestros corazones que no podemos responderle a Dios como se debe. Yo creo que voy a cambiar el mensaje. Dice en el 9, sabe el Señor librar de tentación a los piadosos y reservar a los justos para ser castigados, pero a los injustos para ser castigados en el día del juicio. Y mayormente a aquellos que, siguiendo la carne, andan en concupiscencia e inmundicia y desprecian el señorío. Atrevidos y contumaces, no temen decir mal de las potestades superiores, mientras que los ángeles, que son mayor en fuerza y en potencia, no pronuncian juicio de maldición contra ellas delante del Señor. No pronuncian juicio de maldición. ¿Cuántas veces yo he escuchado ministros pronunciando juicio de maldición contra las potestades? ¿Cuántas veces? ¿Cómo? ¿Por qué lo hacen? Porque lo oyen. Les suena lindo, bonito. Nuestra boca ha sido santificada por cuanto en nuestro corazón ha sido limpiado. Entonces de nuestra boca tienen que salir palabras de bendición. Gloria a Dios. Dice, pero estos, hablando mal de cosas que no entienden, como animales irracionales, nacidos para presa y destrucción, perecerán en su propia perdición, recibiendo el galardón de su injusticia, ya que tienen por delicia, o por fascinación, o por encanto, o por seducción, el gozar de deleites cada día. Estos son inmundicias y manchas, quienes mientras comen con vosotros se recrean en sus errores. Se recrean en sus errores. ¿Sabe lo que quiere decir recrearse en sus errores? Es saber que está en error, pero prefieren permanecer en el error. El hombre orgulloso no le gusta dar su brazo a torcer. El hombre orgulloso no le gusta que la verdad le diga lo que tiene que hacer. Cuando la verdad le habla, lo refuta y prefiere recrearse en su error.
porque el error lo fascinó tanto, le sonó tan bonito y le da cierta altivez o estatura o cierta, ¿cómo se dice? Fluidez en el hablar y le hace sonar bonito, como inteligente, como un hombre. Pero si es un error, es un error. Y hay que corregir los errores. Porque si tú no corriges los errores, nunca va a poder glorificar a Dios como Él se lo merece. Yo creo que tengo que cambiar el mensaje. Gloria a Dios. Tienen los ojos llenos de adulterio. Y cuando la palabra nos habla de adulterio, a veces pensamos que el adulterio es estar con otra mujer, que el adulterio. No, el adulterio es hacer todo aquello que tú haces fuera de tu relación con Dios. Cualquier cosa que tú pones en práctica y que va contrario a tu fidelidad con Dios, se llama adulterio. Cualquier cosa que te fascine y que te aparte de la comunión, de tu relación con Dios, de tu fidelidad con Dios, es adulterio. Aleluya. Dice, tienen los ojos llenos de adulterio, no se sacian de pecar, seducen a las almas inconstantes, tienen el corazón habituado a la codicia y son hijos de maldición. Dice, han dejado el camino recto y se han extraviado siguiendo el camino de Balaam, hijo de Beor. ¿Ustedes saben quién era Balaam? Balaam era aquel profeta que se había levantado para maldecir al pueblo de Dios por un poquito de plata. Era un profeta de Dios, pero fue fascinado por la plata. Y dice un dicho por ahí, por la plata baila el mono. ¿Ah? El mono baila por la plata, ¿por qué? Porque la plata le fascina. No le estoy hablando a ustedes, es dándole una advertencia de que tenemos que tener cuidado con la fascinación. Amén. No quiere que yo le dé advertencia. Tengo que darle la advertencia. Hay que tener cuidado con la fascinación. Porque va a llegar a nosotros. Porque van a estar entre nosotros. Por favor, mis amados. ¿Sabe lo duro que es para un pastor llevar las ovejas hacia la cruz de Cristo y que venga un fascinador y los desvía? ¿Sabe lo triste que es para un pastor ver esa cosa suceder? Ningún pastor quiere que ningún lobo se robe una oveja, ni osos, ni ningún animal salvaje. Amén. Entonces nosotros tenemos que tener cuidado con las fascinaciones. Amén. Hay muchas personas que han sido fascinados y ¿sabe dónde están ahora? Descarriados. Hay uno que se volvió tan loco que aunque me quiso agredir, no era mi oveja, era la oveja de mi pastor. Pero lo vi por ahí y me quiso agredir. Porque se descarrió tanto, fue tan fascinado por las mentiras y el engaño del enemigo, que se apartó de los caminos del Señor y ahora está hablando otra cosa. Dice, han dejado el camino recto y se han extraviado siguiendo el camino de Balaam, hijo de Beor.
el cual amó el premio de la maldad. Fue seducido, fue fascinado con un montón de oro que le mostraron. Amén. Y fue reprendido por su iniquidad, pues una muda bestia de carga, hablando con voz de hombre, refrenó la locura del profeta. Dice, estos son fuentes sin aguas y nubes empujadas por la tormenta, para los cuales la más densa oscuridad está reservada para siempre. Pues hablando palabras infladas y vanas, seducen o fascinan o conquistan con concupiscencia de la carne y disolución a los que verdaderamente habían oído de los que viven en error. Está hablando de nosotros. Nosotros en un momento de nuestra vida vivíamos una vida de error. Y hemos conocido la verdad y hemos optado para seguir la verdad. Pero si el fascinador viene y te seduce, te saca del camino de la verdad, te aparta de la verdad y ahí te encuentras extraviado otra vez en error. Dice el 19, les prometen libertad y son ellos mismos esclavos de corrupción. Porque el que es vencido por alguno es hecho esclavo del que lo venció. Ciertamente, si habiéndose ellos escapado de las contaminaciones del mundo, por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo, por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo, enredándose otra vez en ella, son vencidos y su postrer estado viene a ser peor que el primero. Después que conozcamos al Señor, es lo único que necesitamos. ¿Qué tú buscas? ¿Qué tú haces buscando? Yo me acuerdo hace unos años atrás cuando el Señor empezó a tratar conmigo personalmente. Vino un señor vestido de blanco, parecía un ángel, pero no era un ángel de Dios. Pero estaba vestido de zapato blanco, camisa blanca, pantalón blanca, a un sombrero blanco. Lo que le faltaba era los guantes, porque los dientes lo tenía blanco. Y ese señor me dice, para que tú veas, el Señor estaba tratando conmigo, alimentándome con la verdad de su palabra. Y viene ese señor y me confundió por un momento. Y me dijo, qué bueno conocer a Dios. Yo dije, sí, es lo más maravilloso que me ha podido pasar. Me dijo, pero tienes que conocer a aquel que creó a Dios. Dije, ¿cómo? Y yo que no tenía mucho conocimiento, me quedé loco. Pero cuando yo entendí que Dios es el alfa y el omega, el principio y el fin, entendí que nadie pudo haber creado a Dios. Imagínate que si ese hombre había logrado fascinarme con esa palabra, yo estaría todavía buscando el que creó a Dios. Te digo, dice, mira lo que sucede en el 21. Porque mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de la justicia, que después de haberlo conocido, volverse atrás del santo mandamiento que les fue dado. ¿Qué fue el santo mandamiento? Por favor. Es el santo mandamiento. Lo único que necesitamos es enfocar nuestro corazón al Señor. Amén. Pero les aconteció lo del verdadero proverbio, que el perro vuelve a su vómito y la puerca lavada a revolcar en el cielo.
Hay cosas que nosotros no vamos a poder evitar. Hay cosas que somos llamados a hacer y no podemos hacer más allá de lo que Dios nos llamó a hacer. Dios nos mandó a predicar su verdad. Y la verdad de Dios es un Cristo crucificado y resucitado para darnos vida. La verdad de Dios es que nosotros nos arrepentamos y nos convertamos al Señor. Amén. Nos convertamos a su evangelio, a su verdad. Eso es lo que el Señor nos mandó a predicar. Anunciar el reino de los cielos. Nosotros no tenemos que estar buscando otra cosa, palabras que parecen tan fascinantes. Solamente predican la verdad. Si otra persona, si alguna persona no cree en la verdad, no podemos hacer nada. Lo único que podemos hacer es seguir predicando la verdad. Tal vez algún día se convencerá de la verdad. Pero aunque a veces me da deseo de agarrarlo por los oídos, así, decirle, oye la verdad, pero no me corresponde a mí hacerlo, sino al Señor. No nos corresponde a nosotros hacer esas cosas. Nosotros somos llamados a ser predicadores del evangelio de la paz. Amén. Por lo tanto, mis amados hermanos, debemos de entender que hay un adversario en medio entre la verdad y nosotros. No podemos negar que hay un adversario y es astuto. Seduce las almas inconstantes, codiciosos, llenos de concupiscencia, los seduce. ¿Por qué? Porque Él tiene las herramientas para ellos. Amén. En el tiempo de nuestro Señor Jesucristo, en el libro de Marcos, el Señor dio una advertencia. ¿Por qué nos dio una advertencia? Porque el Señor siempre se preocupaba de que nosotros pudiéramos permanecer en su verdad. Amén. Entonces, hablando con sus discípulos en el capítulo 8, versículo 15, les dio una orden. Les mandó diciendo, mirad, guardaos de la levadura de los fariseos y de la levadura de Herodes. No solamente los fariseos, sino de Herodes. Ahora, debemos de preguntarnos, ¿hasta dónde esa levadura ha crecido? Porque no creo que la levadura creció en el tiempo que fue puesto, porque la levadura hace crecer hasta el día que venga el Señor Jesucristo. Entonces, ¿hasta dónde ha llegado la levadura? Porque sigue creciendo, porque la levadura hace crecer lo que ha sido dicho, lo sigue creciendo. Puede ser que haya llegado a nuestro corazón, puede ser que haya llegado a nuestros oídos. Lo importante es no entrarlo en la vida que Dios nos ha llamado a vivir. Porque si dejamos que la levadura nos contamina, estamos mal. Y la palabra nos enseña acerca de la cizaña y del trigo, y se parecen tanto que no podemos hacer mucha diferencia entre ellos. ¿Sí me hago entender? No podemos hacer mucho, no podemos realmente hacer mucha la diferencia. Hay que ser un buen conocedor de trigo para decir, no, eso es cizaña. Porque hay dos plantas que son idénticas. Lo único que el uno da fruto, da trigo, el otro no da trigo. Mi esposa tiene 2 matas de papaya en el patio, pero hay uno que no da fruto y el otro que da fruto, y son papayas los dos. ¿Sí? Hay árboles que son árboles frutales, y mi esposa estaba hablando esta mañana que el Señor tuvo que secarla porque no daba fruto.
Y dice que todo árbol que no da fruto será arraigado y echado en el horno. Entonces, ¿cómo vamos a dar fruto? Si no buscamos estar conectados siempre a la fuente de la verdad. Porque ¿qué sucede? Que la contaminación nos aparta del camino de Dios. Gálatas 15, 7. Perdón. 5, 7. Yo creo que es 5, 7 porque no hay 15. Amén. 5, 7. Amén. Tú ves como el enemigo me fascinó con un 1 delante del 5. 5, 7. Dice, vosotros corríais bien. Y luego dice una pregunta. ¿Quién os estorbó para no obedecer a la verdad? Dice, vosotros corríais bien. Quiere decir que ya lo tenían, ya lo habían agarrado, ya estaban caminando bajo la verdad. Ya tenían la verdad, estaban corriendo en esta verdad. Pero luego dice, ¿quién os estorbó? ¿Quién os fascinó para no obedecer a esa verdad? Y luego dice, esta persuasión no procede de aquel que os llama. Y dice, un poco de levadura leuda toda la masa. Un poco de levadura. Un poquito solamente leuda toda la masa. Y uno a veces puede decir, no, pero fue una palabra. Si fue una palabra de equivocación, por favor corrígele, porque es un poco de levadura. Aprende a decir, me equivoqué, perdónenme. Aprende, porque eso no te hace más pequeño, te hace más grande, porque el que se humilla será exaltado. Por lo tanto, nosotros, conociendo la verdad, ahí es que tenemos que permanecer. El libro de Juan en el capítulo 5, en el capítulo 15, versículo 4. Vámonos a Primera de Juan primero. Primera de Juan, capítulo 1, versículo 6. Dice, si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Siguiente. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión uno con otros y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado, de todo error, de toda equivocación, de toda levadura. Amén. Ahora vamos a Juan 15, capítulo 4. Si entendemos que Jesús es lo único que necesitamos, nunca vamos a equivocarnos. Si entendemos que Jesús es el camino, nunca vamos a extraviarnos. Si entendemos que Jesús es la vida, nunca vamos a morir. Amén. Entonces necesitamos entender lo que dice Juan capítulo 15, versículo 4. Dice, permaneced en mí y yo en vosotros, como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid. Así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Y luego en el 5 dice, yo soy la vid y vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él,
este lleva muchos frutos, porque separado de mí, nada podéis hacer. Separado de mí, nada podéis hacer. Por lo tanto, no podemos permitir que nadie nos separe de Cristo. Aleluya. Y luego dice, me perdí. En el 6. Ok. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará. Y los recogen y los echan en el fuego y arden. Si permanecéis en mí y mi palabra y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Pero hay una condición: permanecer. Permanecer en el Señor. Por eso que siempre hay una forma de fascinación, de seducción para que tú no permanezcas. Porque el día que tú permanezcas en el Señor como debe de permanecer, cosas grandes van a suceder. Hay que permanecer. Diga, tengo que permanecer. Y dice, en esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Amén. Aleluya. Gracias, Señor. Gracias, Señor, por ser nuestro Señor. El ejemplo a seguir. No hay error en Él, no hay equivocación en Él. Él es la verdad que todos nosotros necesitamos. Para darle terminación al mensaje de hoy, les invito a Efesios capítulo 6, versículo 8. Dice, sabiendo que el bien que cada uno hiciere, ese recibirá del Señor, sea siervo o sea libre. Siguiente. Y vosotros, amos, haced con ellos lo mismo, dejando las amenazas, sabiendo que el Señor de ellos y vuestro está en los cielos, y que para Él no hay acepción de personas. Por los demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Diga, lo único que necesito es al Señor. Porque con el Señor todo caerá en su lugar. Aleluya. Deleítate a sí mismo en el Señor, y Él concederá las peticiones de tu corazón. Aleluya. Gracias, Padre Santo, te damos en esta noche. Bendecimos tu nombre, Señor. Bendecimos tu nombre, oh Dios. Bendito fue el día en que tú te manifestaste a nuestras vidas, Señor, para darte a conocer. Gracias por esta palabra, mi Dios, que tú has traído a nuestros corazones en el día de hoy. Que ciertamente ha tocado, Señor, nuestro corazón, nuestra mente y todo nuestro ser, dándonos a conocer que lo único que necesitamos es tu presencia en nuestras vidas, en nosotros y nosotros en ti, Señor, para que se cumpla todos los propósitos, todo lo que tú te has propuesto, Señor, para cada uno de nosotros. Gracias, Padre Santo, te damos, pidiéndote, Señor, que esta palabra traiga fruto al 30, al 60 y al 100 por uno, en el nombre de Jesús, y que tu paz, Señor,
sea sobre cada uno. Amén. Amén. ¿Cuántos adoran al Señor? Él es el único que necesita